situación, que puede ser hipotética o no, en este caso es muy cierto. Encuentra una oferta, una muy buena casa, a un precio que por ahí no es el del mercado. Están las condiciones para hacer la operación, compra la casa. En uno de los cuartos, quien vivía en esa residencia tenía un muerto en una cama. Esto pasó, es real, la historia que nos cuenta Mauro Zeta. Sí, y no solo eso, tuvo el muerto en la cama 5 años. Y no solo eso, puso la casa a la venta con el muerto adentro. Y no solo eso, el muerto no era víctima de un delito, no había sido asesinado, se murió de modo natural. Y no solo eso, quien se quedó con la casa, que era un conocido del hombre muerto, la quiso vender con el cadáver acostado arriba de la cama principal. Una historia de película que fue descubierta cuando justamente quien se quedó con la casa sin cometer un delito criminal porque no había matado al dueño, empieza a vender la casa, a ofertarla muy barata. Llamó la atención que la ofertaba a $50.000 cuando todo el mercado inmobiliario decía que esa casa, estamos viendo imágenes, costaba por lo menos el triple. Esto arranca el 22 de mayo de 2008 en la zona de Florida, Vicente López. La calle Lavalle, ya les digo la altura exacta para no marearme, al 2200. Quien estaba a cargo de la casa la ofertaba. Mucha gente se tentó con la oferta. Dijo, qué barata esta casa, $50.000, pleno corazón de Florida, La zona está una bien, ganga. sí. La Valle 2392. Llamaba la atención el bajo costo de la oferta. $50.000, todo el mundo sorprendido. Llamaba la atención que quien la ofertaba no era el dueño, sino un conocido del dueño, y cuando le preguntaban por el dueño decía, está en un geriátrico, salió de viaje. Era un hombre mayor, claro, el dueño. un hombre mayor. Fue a visitar a los suyos, ya va a volver. Bueno, la persona que se sintió interesada en esta oferta hizo la denuncia porque la cosa no cerraba. El fiscal de Vicente López, Alejandro Guevara, fiscal de la causa, ante los datos que no cerraban, el bajo precio de la casa, que quien la ofertaba no era el dueño sino un amigo, algunos datos que iban despertando la atención del fiscal, decide allanar la casa. Y cuando entra en esa cama, ahí estamos viendo imágenes reales del expediente, encuentra muerto al dueño de la casa, que se llamaba Miguel Santamaría. Pero no había muerto la semana pasada, eso es lo extraordinario. Lo extraordinario es que ordena la autopsia. Lo extraordinario es que la autopsia revela que no tenía lesiones de ninguna clase. Lo extraordinario es que la autopsia revela que la muerte era del año 2003. Es decir, quien ofertaba la casa había vivido 5 años con el dueño muerto arriba de la cama. 2003 murió. En 2008 puso a la venta el conocido, el amigo, quien quería quedarse con la vivienda o por lo menos venderla, puso a la venta la casa, pero nunca sacó al muerto de arriba de la cama matrimonial. Yo no quiero entrar en detalles escabrosos, pero obviamente un cuerpo entra en descomposición. No te quepa duda. Y esta persona vivió en ese marco. Vivió en ese marco, le hizo creer a todos los vecinos que el dueño se había ido de viaje, que estaba en un geriátrico, que tenía problemas, que estaba con la familia. Bueno, les cuento cómo terminó la historia y este es el detalle para meternos en la cabeza de esta persona que vivió 5 años con un muerto. Lo más difícil de entender, te digo. Primero, no hubo delito. Los peritos determinaron que no hubo asesinato, no hubo homicidio. Se murió de muerte natural el dueño de la casa, Miguel Santamaría. El otro dato, no hubo estafa, porque nunca llegó a vender la casa. Fue un acto preparatorio que se frustró a tiempo, jamás se consumó la estafa. Y en todo caso no iba a tener los papeles. No, pero tiene que ver con la misma alucinación, me parece. Es cierto, parte de la misma historia. ¿Cómo terminó la historia? La historia terminó con una multa para el sospechoso, ni siquiera sospechoso. ¿Qué es? Esta es la gran pregunta de fondo. ¿Qué Nada, es un tipo que vive con nada. un muerto 5 años? Ese es el punto de debate que vamos a plantear. Problema de él. Para Juan Barbero, que vivió 5 años con un muerto acostado en la cama matrimonial, lo único que le valió de parte de la ley fue una multa por no haber denunciado civilmente en el registro civil que el dueño de la casa estaba muerto. Y la casa quedó a disposición de la Fiscalía de Estado, porque para colmo el muerto no tenía familiares que reclamen por la casa. Conclusión, vivió 5 años con un muerto en una casa,
la puso a la venta y todo se descubrió justamente porque la casa estaba a la venta en una ganga. Valía $150.000 y la publicó a 50.000. Así se descubrió que había un muerto ahí adentro, en esa cama matrimonial, hace 5 años. Mauro planteaba algo que evidentemente nos preguntamos todos, que es tratar de entrar en la cabeza de esta persona que vive 5 años con un muerto en una casa, con todo lo que eso significa. ¿Me entiende usted? Desde que murió hasta que llegó a ese proceso casi de momificación, él convivió con olores, con circunstancias que evidentemente tienen que haber sido tan incómodas como incomprensibles para nosotros de llevar adelante. El doctor Andrés Raskovsky está con nosotros para ver si podemos entender todo esto. Gracias por estar. Bueno, quizás el tema tenga que ver con la muerte en general, digamos. La muerte es un descubrimiento tardío en la cultura. Los seres primitivos, incluso los niños, no saben de la existencia de la muerte. Para el psicoanálisis, Freud escribe sobre esto, los espíritus son la primer creación del ser humano, porque es una forma de anular la muerte. Es decir, el muerto muere el cuerpo, pero su espíritu sigue viviendo. Y la muerte para los chicos es un descubrimiento tardío. La cultura no muchos toleran la idea de la muerte. De hecho, pensemos que las pirámides que durante 40 años se han ido construyendo, o los 6.000 soldados chinos para proteger al emperador, hablan de que todo este esfuerzo es para una vida futura, es decir, que la noción de la muerte es muy tardía. ¿Y esto qué es una negación? Y esto forma parte. Pensemos que este señor es un poco precario y primitivo, porque pensaba que podía vender incluso la casa sin documentos, sin documentación. Entonces, no sabemos si hablaba con el cadáver, no sabemos qué concepción tiene, si aceptó la idea de la muerte, si toleró la putrefacción por un intento, quizás hay un intento de estafa, o por su primitivismo. Pero a todos los que estamos ligados afectivamente a alguien que muere, algo de la muerte intenta llevarnos. Nos es difícil aceptar la pérdida de un ser querido. A veces nos identificamos con aquel que muere. Era muy patognomónico la película Psicosis, donde el personaje tenía la madre y hacía había muerto la madre. La madre estaba viviendo ahí, estaba el cadáver como en este caso. La tenía sentada en un sillón y él doblaba a los personajes. Digamos. Él se identificaba con la madre, se ponía la peluca y asesinaba a las mujeres. En el motel. Como él pensaba que su madre hubiese querido que permanezca siempre al lado de él. Ese vínculo amoroso no se podía extinguir, era patológico, era un duelo patológico. Un duelo patológico es cuando el duelo no puede terminar. Un duelo tiene que durar alrededor de un año de una persona querida. Pensemos en el mejor de los casos que este muchacho o este señor era amigo y hizo un duelo patológico también y se mantenía al lado del cadáver como sucedía en los rituales funerarios primitivos. Los amigos, los sirvientes morían con el emperador. Sí, tenían que ir con él, se lo llevaba puestos. Tenían que ir con él. Y mucho de lo que vemos en la clínica son los duelos patológicos. Y pudo haber nacido, evidentemente hay una patología, pero pudo haber nacido ante la necesidad de decir, si aviso que se murió me quedo sin casa, porque me van a sacar de la casa. Claro, entonces no aviso nada, lo dejo acá y bueno, me la banco. Está la especulación económica o el intento de estafa. O ni siquiera económica, digamos, mucho más primitiva, como dice usted, decir, me quedo sin casa. Me quedo sin casa. Si le aviso a la policía que se murió, me van a sacar, porque la casa no es mía. Y bueno. Y esta tanatofilia, la posibilidad de dormir con el muerto, tenerlo al lado y mantener un vínculo afectivo con él. Porque lo que llama la atención, ¿saben qué es? Que ni siquiera, a ver, se descartó el homicidio, ni siquiera pudo consumar la estafa. Y en los 5 años jamás, a ver, supongamos que se planteaba el escenario que usted dice, la relación de él con el cuerpo de su compañero de casa, ¿sí? Ni siquiera lo intentó tapar, ocultar, estaba arriba de la cama. Fíjese la fotografía, sí, la foto, está arriba de la contundente, cama. Esto es lo que llama la atención. Obviamente que cuando entra el fiscal de la causa y se da cuenta que está en presencia de un cuerpo arriba de la cama, lo primero que piensa es en un homicidio, pero cuando los forenses dicen no tiene una sola lesión y además no se consumó la estafa y la muerte es natural, de 5 años a la fecha, por eso estamos tocando el tema. ¿Ve esta? Estamos tocando el tema por eso, por lo insólito. Interesante, un detalle, entrando ya en el detalle, ¿no? Hay un vaso y una botella
apoyada al lado de la cama donde está el muerto. Parecen los rituales primitivos de momificación, donde se le dejaba comida para la vida posterior al muerto. Sí. De alguna manera pensemos que, bueno, este señor mantenía un ligamen con su amigo y no podía soportar que hubiese muerto. Y que de alguna manera, agradecido también porque le dejaba la casa... Le daba el techo, claro. Le daba techo, lo mantuvo de alguna manera Él lo en la seguía ilusión cuidando. de una vida. Lo seguía cuidando. Ahora fíjese la parábola, los dos, ¿no? ¿Cómo termina la historia? El que la quiso vender no cometió estafa porque no llegó a consumarse y fue un acto preparatorio. Tampoco cometió delito criminal porque no mató al dueño de la casa. Y al mismo tiempo recibe una multa por la no denuncia de convivir con un cuerpo. Pero la casa, que sería el motivo de toda la discordia, termina a manos del Estado. Porque no tiene el muerto ningún familiar que la reclame. Digo, el círculo de todo es, esa casa al final no es de nadie, o mejor dicho, o es de todos, pero no es de ninguno de ellos dos. Ni de la familia del muerto que no tiene, no la reclama, ni del hombre que vivió con ese cuerpo arriba de la cama 5 años. Por eso digo que el caso es insólito. A mí no me cierra. Hombre quizás merecería tener la casa. No sé si ustedes han viajado al sudeste asiático, pero en Tailandia, en la entrada de las casas, están todas las urnas de los muertos de la familia, que siguen viviendo en el predio familiar. Conviven. Claro, pero eso es una cosa completamente distinta. A mí lo que no me entra en la cabeza, uno puede encontrarse con un frasco con cenizas. Lo que es difícil es soportar el proceso de una muerte natural en una cama y vivir en ese lugar con todo lo que eso significa. Insisto, hay gente que está comiendo ahora, no quiero entrar en detalles, pero solamente se lo tienen que imaginar. Y es raro también que ningún vecino haya sentido nada, ningún olor nauseabundo ni nada por el estilo, Supongamos que es un duelo muy patológico y que este ligamen con este amigo, que de alguna manera le iba a dejar un techo, era tan estrecho que este hombre no pudo soportar la idea de separarse de él. Ahora, doctor, hay gente que convive con un cuerpo durante un tiempo, por lo que usted dice, el afecto, el amor, y no considera que esté pasando nada extraño, es decir, se envuelve en un nivel de alteración de su conducta mental que considera que estar al lado de un cuerpo. Se muere un familiar de muerte natural y siguen viviendo al lado del cuerpo. ¿Pasa esto? Sin duda que sucede, sin duda que sucede, y digamos un grado menor sería que sucede cotidianamente la dificultad de tirar las cosas del muerto. A veces los dormitorios permanecen igual durante años. Pero eso es otra cosa. Bueno, eso es más entendible. De las posesiones del muerto, el cual es como un intento de mantenerlo vivo. Entiendo que empieza como una negación, por eso se lo decía al principio, Mauro. Primero es como decir no murió, no puede ser, no murió, y después eso se extiende en el tiempo y después se mezcla con algunas necesidades, como por ejemplo la casa, y ya entramos en un circuito que es difícil desactivar. Y ahí se quedó el muerto, y ahí se quedó el hombre viviendo con el muerto. Sin duda. Más sano es mantener a veces algún objeto del muerto, cosa que hacemos todos los seres humanos. ¿A todos nos ha pasado alguna vez fetichizamos tratar de decir esto no está pasando? Segura. A todos nos pasó. Una vez tuve un accidente con el auto y dije, esto no está pasando, esto no puede ser, esto no me está pasando, esto no pasó, y pasó. O a veces uno tiene el registro intelectual de que sucedió, pero el proceso afectivo de desprenderse tarda más. Tarda mucho tiempo y a veces nunca se extingue. La gente opina y Maru Fernández tiene los tweets. La gente que ya está dejando sus mensajes en el Twitter del canal, que es @C5N, y si no el hashtag que figura allí en pantalla, que es numeral vivir con un muerto. Rochi Guzmán dice, no tenés que ser muy abuso para pasar 5 años con un muerto en tu casa, dice Rochi. Otro de los mensajes, 5 años con un cadáver en la cama, por Dios, qué locura. ¿No se dieron cuenta los vecinos que había olor? Eso me lo preguntaba también. Pregunta Cecilia Paula. Hay algo podrido adentro. Allá por la vereda se siente, sí, obvio. No se dieron cuenta. Por lo menos no figura ninguna denuncia de los vecinos. Mauro, insisto, sin entrar en detalles, vos seguramente has estado y yo también en algún momento como cronista en un lugar donde hubo un muerto y el olor es insoportable. No, y después de 5 años. Sí. ¿Y no cabe la posibilidad de que lo haya dejado podrir en otro lugar y lo haya llevado ahí al tiempo? ¿O cerró las puertas herméticamente? No, en principio no. El fiscal comprobó que todo pasó ahí adentro. Loli Cobain dice, no lo puedo creer, las fotos son espeluznantes. ¿Cómo puede haber gente tan enferma
en este mundo. Otro de los mensajes que deja Marchelain dice: vivir con un muerto, qué horror. Florencia dice: vivir con un muerto, yo si veo un cadáver en mi cama me muero también, qué impresión. ¿Nadie se acostó en esa cama para ver el cadáver? Otra de las preguntas que deja pendiente esta televidente, Florencia, que deja su mensaje. Ustedes también pueden opinar al respecto, ¿eh? Estamos todos sorprendidos con este caso. El hashtag que estamos utilizando es numeral vivir con un muerto, y si no, en el usuario del canal, que es @C5. Cuento la anécdota de un chico, dice el doctor. Quería hacer una reflexión sobre lo difícil que es aceptar la muerte para todos nosotros, especialmente para los chicos. Y en este caso me contaba un paciente que le era muy difícil decirle a su hijo que la abuelita, es decir, la madre de mi paciente, había fallecido. Y entonces no sabían cómo explicarle al chico. Y le dijeron: bueno, finalmente la abuelita se fue al cielo. ¿Se fue al cielo?, dijo el chico. Sí. Pero ¿y se llevó el celular? Increíble. Me estaba haciendo memoria que hay una canción, un tango del Tata Cedrón, que habla justamente de alguien que vive con un muerto durante muchos años. No recuerdo si la canción habla de su esposo o de su hija de 15 años, pero vive con un muerto prácticamente toda una vida. Y no es el primer caso. Haciendo memoria, hace algunos años, entiendo que en Bahía Blanca encontraron dentro de una casa a alguien que llevaba como 40 años muerto, cuando había fallecido el último integrante de la familia, y estaba sentado en un sillón aparentemente en el mismo sitio donde había muerto, ¿no? Era pariente de Juan Carlos Torri, recuerdo. Juan Carlos Torri. Sí, era pariente de Juan Carlos Torri. Es decir que podemos entrar en este circuito de locura, sin duda. Sin duda, pero bueno, también los duelos que uno va elaborando, uno mantiene las representaciones internas de los seres queridos, mantiene el diálogo interno con aquel que perdió, padre, madre, tíos. Es una forma de mantener la vincularidad viva. De hecho, hay algo ancestral, algo que queda dando vueltas, algo que está flotando, como decía usted, doctor, en el solo hecho de ir a llevar una flor al cementerio, ¿no? Que es el lugar donde está el cuerpo. Sin duda. Es un diálogo inexistente. De hecho, bueno, el cementerio también revela una idea de que está vivo, está muerto, pero está presente, ¿no? El cuerpo. Todavía es un ritual de elaboración de la muerte. Cómo son todas las ceremonias en torno a la muerte y el entierro, ¿no? La sorpresa de la gente es la misma que tenemos nosotros, y Gastón se preguntaba: qué raro que nadie percibió nada. Y es realmente extraño que nadie haya percibido nada. Sí, yo diría que es la parte más hay otras personas que interactúan, nadie está solo en la vida, tiene que haber un vecino, un almacenero que pregunte, un viejo amigo, alguien que pase por ahí, sienta olores extraños y no ve más al vecino. Pero bueno, a veces pasan estas cosas, hay gente de bajo perfil por ahí, Mauro. Sí, a ver, en definitiva la sorpresa en tribunales fue todo el desarrollo del caso. Que nadie lo haya percibido, que se descubra 5 años después, que la muerte no sea traumática, que no haya delito, que el dueño de casa haya convivido, en realidad no el dueño, sino quien se quedó con la casa, haya convivido con el cuerpo del dueño de casa durante tanto tiempo. En definitiva, la causa está archivada. La causa penal terminó archivada. No hay causa penal. No hay causa penal, no hay homicidio, no hay delito, no hay estafa. Lo único fue la multa para quien quiso vender la casa, pero no por el intento de venta, sino por no denunciar la existencia del cuerpo. Y en definitiva, la casa quedó en manos del Estado, de la Fiscalía de Estado, para que disponga. Mauro, nosotros hemos contado historias en más de una oportunidad de alguien que comete un delito, es decir, asesina a alguien, lo oculta dentro de la casa, lo entierra, muchas veces hasta debajo de una cama, pero enterrado y tratando de ocultar un delito para no ir preso. Esto es completamente distinto. Acá, de hecho, seguramente cuando empezaron a investigar, Mauro, habrán pensado que se trataba de un homicidio y después se dieron cuenta que no. Ahí se volvió todo muy loco. Lo primero que investigó el fiscal fue la hipótesis del homicidio. El fiscal fue a decir: acá tengo una persona asesinada arriba de una cama. Claro. Lo que pasa es que la autopsia no detecta ninguna señal de violencia, ni un disparo, ni una herida cortante, ni un golpe, nada. Ahí descarta el homicidio. Entonces se pregunta: ¿qué hace el cuerpo acá? Y esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué hace el cuerpo del dueño de casa arriba de una cama 5 años? Sobre todo cuando le llega el informe final que dice que la muerte data de 2003. Si tuviésemos que pensar psicopatológicamente, diríamos que es un duelo patológico de características psicóticas. Duelo patológico de características psicóticas. Esa sería la definición. Sería la definición en el sentido que es un duelo que no se pudo elaborar, el sujeto mantiene una pseudo relación muerto-vivo con el muerto, de características psicóticas, porque está desmentida la realidad. Doctor, una negación de la realidad. A propósito de esto que está diciendo, hay una pregunta de una televidente que es Laura Faletti. Dice: ¿esto es un duelo patológico o es perversión?
Perversión tendría que implicar una conducta sexual. Es un duelo patológico una de necrofilia, características una cosa así. psicóticas, sí. Recuerdo que había un caso en un hospital de afuera, donde en la morgue el empleado abusaba de los cadáveres. Eso era una perversión sexual. En este caso no, es un duelo patológico de características psicóticas con una fuerte desmentida de la realidad que parecería constituir como un ceremonial primitivo de mantener al muerto vivo. Mirá, a modo de anécdota nada más, una vez me llama la novia de un amigo que por ahí me está mirando, que es diabético, que me dice que no se siente bien, y cuando voy, ella le estaba dando de comer o tratando de darle de comer, y era obvio que mi amigo no estaba en condiciones ya de comer nada y que estaba completamente inconsciente y que lo que había que hacer era llamar una ambulancia. Sin embargo, ella no lo registró así. Si me estás viendo, te debes estar riendo. No lo registró así, no se dio cuenta, lo negó. Negó que esté tan grave. Claro. Negó que esa situación existiera. ¿Por qué no negar una muerte? Pero seguramente la angustia más profunda es frente a la muerte. Todos tememos morir, pero Freud dice que en el inconsciente no hay representación de la muerte. No existe. No existe la muerte en sí. Por eso comentaba que es un descubrimiento yoico tardío la muerte. Como la anécdota de este pequeño chico que sabía de la muerte, pero estaba en el cielo con un celular. Es evidentemente un tema que conmueve porque justamente los seres humanos tenemos una extraña relación con la muerte, ¿no? Y por eso nos llama la atención. Una difícil relación. Una difícil relación. Sí. Sigue opinando la gente, mirá. Así es, tenemos más mensajes que llegan al hashtag numeral vivir con un muerto. Esto es lo que dice la gente, lo que opinan al respecto de este tema que estamos desarrollando aquí en De Una. María Belén dice, para mí lo hizo para no quedarse sin casa. Si tuviese algún problema psicológico y o mental, no la hubiera vendido. Carla dice, ¿los vecinos no notaban la ausencia del fallecido? Nos preguntábamos lo mismo recién. No la notaron. Ni la ausencia, ni ningún tipo de olor. Nada. Alejo Civicone dice, qué asco, no pueden no darse cuenta de que hay un cuerpo. Por ahí no te podés dar cuenta, por ahí pasa de largo, ¿sí? Melo Gutiérrez dice, vendieron una casa y hubo un cadáver 5 años en la cama. Nadie se acostó, recorrieron la casa. Había un ocupante de la casa que siempre supo que estaba el muerto ahí. No es que entró gente de afuera. Por lo menos es la conclusión a la que llegó el fiscal. Lu Méndez dice, qué horror y qué cabeza el hombre para vivir así. ¿No le preguntaron por qué lo hizo? Qué desastre, cada vez peor. Hubiese ameritado una pericia psicológica, no sé si hubo en la causa. Debe haber habido, la debe haber superado el hombre. Flor Toma dice, qué asco, cómo podía soportar el olor. Y el último que leemos por ahora, Cristian Giordelli dice, es un trastorno complejo, pero no tan irracional. Es interesante este tuit. Entiendo la necesidad de hacer tangible el recuerdo. Es lo que planteaba al principio, coincido con Cristian. Para mí empieza como una negación y se mezcla con la necesidad de la casa y la realidad que después se vuelve soportable y bueno, sigo viviendo con él, punto. No habla más, eso es todo. Pero está acá. Sí, quizás hablaba con él. Probablemente haya hablado con él, ¿no? Recién veíamos con Mauro en las fotos que presentábamos que había un vaso con una botella al lado de la cama. Pudieron haber pasado dos cosas, que ese vaso con esa botella haya estado ahí en el momento en que murió el hombre y él cerró la puerta de la habitación y no volvió a entrar, o pudo haber pasado todo lo contrario, que él entrase todos los días, le llevara algo de tomar, charlara con él, se fuera y la vida continuara normalmente. ¿Cuánta gente va al cementerio y conversa? Mucha gente. Vos decís una foto puntual, a ver si la podemos ver, que se ve una botella al lado de la cama. Y un vaso, sí. A ver si la tenés, Mariano, porque es un dato interesante para entender la lógica, si es que hay lógica de toda esta historia, ¿no? Porque, insisto, no hay delito. Mira, ahí está la botella y el vaso, mirá. Tenés razón. Arriba de la mesa de luz, al lado. Tenés razón. Es increíble. Así encontró la escena el fiscal, ¿eh? Así encontró la escena el fiscal Alejandro Guevara, ¿eh? Bueno, este es el testimonio fílmico de la causa. Faraones o de los incas está lleno de comida. Para el viaje. Para el viaje y para la vida posterior. Lo que pasa que en el medio también, a ver, es cierto, se ve una botella. Tiene una vela arriba la botella. Ah, bueno, entonces puede ser otra situación. Pero digo, en definitiva,
Pero lo que sigue iluminaba, sin en todo caso, le cerrar. prendía una vela, no sé, es una cosa loquísima. Es muy loco el caso. Sí, loquísimo. Y además que no lo haya denunciado y además que el cuerpo no tenga ninguna lesión, que no se trate de un homicidio, que no se consume la estafa, todo es raro. Entiendo que después lo destaparon en las imágenes que vemos después donde está el cadáver descubierto, pero también comprendo a partir de esta primera foto que el hombre lo mantuvo tapado con una frazada. Como si nada. Estaba Sí, como dormido. A ver, tengo por Ahí acá. está. Mira, mientras vos seguís te cuento. Tengo el relevamiento. Ahí del está, ¿ves? Ahí fiscal. está tapado, no se ve el cuerpo. Textual de la causa, a simple vista y por la cuerificación que presentaba la piel y los tejidos del cadáver, los forenses que examinaron el cuerpo en la escena del hecho determinaron que la víctima llevaba fallecida al menos 3 años. Cuando va a la autopsia le dicen 5. Pero Santa María, el muerto, según la investigación, murió mientras dormía. Directamente. Estaba recostado sobre su lado izquierdo, tenía el pijama colocado. Es decir, muere ahí y quien lo conoce, quien iba a su casa y después quiere vender la casa, jamás hizo nada. Lo dejó ahí. Salvo que le vender la casa a un precio vil, que no la llegó a vender, porque si la vendía se consumaba la estafa. Lo que pasa que, como decía Guille, le iba a durar poco, no había papeles. Pero bueno, tal vez la vende de palabra a otro que cae. Lo que pasa es que el que entra automáticamente va a decir que hay algo raro. Me vendé la casa con un muerto, es insólito. Bueno, no iba a prosperar. Digo, la estafa no iba a prosperar, está claro. Lo que digo es que Eso revela para mí que hay un problema. Es imposible que pase la situación, digamos. ¿Qué vas a hacer? Vas a vender una casa y es obvio que cuando cruce la puerta, como dice Mauro, te vas a encontrar con el muerto y se va a terminar yendo al diablo la situación. Las Está clarísimo fotografías eso. son elocuentes. Las fotografías de este expediente son elocuentes. Me parece que marcan claramente lo que pasó allí. La gente pregunta y con razón. Nadie se dio cuenta, el vecino de al lado. Nadie. No. Bueno, lo que pasa es que quien la iba a vender le decía a todo el mundo que el dueño, Santa María, no, salió de viaje, lo llevé al geriátrico. Sí, se fue de viaje, Las ¿qué manera excusas, tenés de contactar? y qué sé yo, las constatar excusas, eso? claro, las excusas ganaron terreno durante mucho tiempo. Mira, 5 años. te armo otra situación. Vamos a suponer que esta habitación diera a los fondos de la casa. Él abre la puerta, ve que está muerto, dice, no voy a denunciar si no me quedo sin casa. Cierra esa puerta, le pone debajo de la puerta trapos y diario, bloquea la habitación, la cierra con llave, no entra nunca más. Capaz que no sale el olor, capaz que no lo percibe, o se percibe de una manera tan liviana hacia afuera que nadie se dio cuenta. Es evidente que nadie se dio cuenta. No lo estamos diciendo nosotros, la realidad así lo indica. Nadie le avisó a la policía, che, de ahí sale un olor horrendo. Nadie lo advirtió. Pero ¿puedo leer textual la autopsia? Dale, por Tengo la supuesto. autopsia acá. Dale. A ver, dice textual la autopsia que le hicieron para descartar, porque mucha gente puede decir, pero ¿cómo? ¿No lo mataron? Porque cabe la pregunta, ¿no lo habían asesinado? La autopsia. Textual. Los forenses confirmaron la muerte natural. No detectaron ninguna lesión ni golpe. Quisiera presumir que Santa María hubiera sufrido una muerte traumática. Lo que lograron además es precisar la data de muerte. Los peritos determinaron que el hombre había nacido el 7 de mayo de 1922. El muerto había nacido el 7 de mayo de 1922. Llevaba muerto en la cama, dictamen forense que le llegó al fiscal Alejandro Guevara, 5 años. Es decir, que había fallecido en 2003 cuando tenía 81 años, si no sacamos mal la cuenta. El dato científico, ¿saben cómo corroboraron la data de muerte? Además, es interesante el trabajo científico que hizo la policía. ¿Cómo corroboraron la data de muerte? Con las boletas impagas. Cuando encuentran al muerto en la cama y ven las boletas de la casa, que también es otra pregunta para hacernos, ¿alguien deja de pagar de por vida un servicio? ¿No pasa nada? Bueno, no pasó nada en este caso. Se dieron cuenta que las últimas boletas pagas eran todas de 2003 y estaban en 2008. Y ahí te digo Te más. cortarán los servicios y por eso ahora por ahí se explica la vela en el cuarto. Pero te vela digo en el más. Ahí está marcando claramente que el hombre tiene un problema. ¿Por qué? Y porque si él quiere vender la casa después, lo mínimo que puede hacer es empezar a pagar personalmente los servicios y las deudas municipales para reclamar después una Usucampion, por ejemplo. Tenés razón. Y esto no lo hizo. Eso está marcando un claro desequilibrio. Pero hay más gente que opina. Sí, vivir con un muerto. Ese es el hashtag en el cual ustedes pueden opinar respecto de este tema, de este caso que nos ha dejado a todos estupefactos. Vamos a repasar lo que dice la gente.
Dice, nadie se dio cuenta, un cuerpo muerto trae demasiado dolor, qué impresión. Leonardo González dice, gente de 2003 a 2014 no me da 5 años, no entiendo la cronología, dice Leonardo González. Hay que explicarle a Leonardo González lo que dijimos recién. En 2008 descubren la muerte. Claro. De 2008 a 2003 los 5 años que dictaminan los Y peritos. ahora Lo terminó estamos la contando investigación ahora. judicial que no pasó nada. Exactamente, lo contamos ahora porque ahora cerró la causa. Iva dice, ¿quién va a querer vivir en esa casa después de ver esas imágenes? Bueno, hay que ver, mañana podemos hacer el intento de ir a ver si alguien se animó a vivir en la casa. Es interesante, lo que pasa es que quedó en manos de la Fiscalía de Estado. Yo no sé qué hace la Fiscalía de Estado con la casa. Si ya la tiene alguien o no, ¿no? O si la pone a disposición de un organismo estatal. Es una posibilidad también, ¿eh? Vamos a ver mañana, es un buen ejercicio para saber qué pasó con la casa de la Valle 2392 en Florida. China dice, ¿no le hicieron pericias psicológicas a ese hombre? Entiendo lo que sea una psicopatía, pero 3, 5 años. Hay que decir también que el olor, y dicho esto con mucho respeto y no quiero insistir con este punto porque me parece desagradable hasta ahora, pero no dura 5 años. Es una cuestión de meses nada más y después ya está. Vive con algo que no genera ningún tipo de olores. Eso dura 4 o 5 meses y nada más. Pero bueno, la muerte aterroriza a todos los seres humanos y hay una enorme cantidad de científicos que están tratando de prolongar la vida con la ilusión de la inmortalidad. Todos anhelamos la inmortalidad y nadie cree en su propia muerte. El día que se pueda apagar se arruina el mundo. Eso es lo que nos iguala a todos hoy, Así ¿no? es. Igual interesante la relación del hombre con la muerte o la no relación del hombre Y con la la ilusión muerte. de inmortalidad, ¿no? Creo que a todos nos impacta el muerto, la muerte, las distintas estrategias de todas las culturas para anular la idea de la muerte, el duelo que implica, el mantenimiento de la relación interna con aquellos que ya no están, la importante relación interna que mantenemos con seres que ya no están, pero que han fabricado a veces nuestras vidas o han desarrollado la cultura. Las cosas están cambiando, de todas maneras. Antes la gente se hacía un mausoleo, después se hicieron bóvedas y se conservaban los ataúdes para que se pudieran ver los ataúdes, después se empezó a enterrar a la gente y ahora la costumbre es cremarlos, ¿no? La relación del hombre con la muerte ha ido cambiando. Esta, evidentemente, es una situación extrema. Extrema, pero tenemos a Lenin también en el mausoleo, embalsamado. Embalsamado. Y tenemos también... Suele pasar con los grandes líderes, ¿no? Suele pasar con los grandes líderes. Con los grandes y ese líderes, sentido de inmortalidad al conservar el cuerpo. El deseo de que no hayan muerto, de que sigan vivos de alguna manera. Poder seguir viéndolos físicamente. Sí, y cierta ilusión de vínculo, de vincularidad, ¿no? Hágame un cierre, doctor. Es interesantísimo. Concluya, si es que puede. Bueno, el impacto que nos crea la muerte, el duelo que todos tenemos que elaborar, cómo esto nos remite y nos resuena en las pérdidas que hemos tenido cada uno de nosotros, el saber que, bueno, nuestros seres queridos los hemos perdido, no los reencontramos, la necesidad que tenemos de elaborar una condición de salud mental es la posibilidad de elaborar los duelos. Es una de las condiciones centrales para mantener la salud mental, haber podido elaborar la pérdida de los seres queridos, especialmente de nuestros padres. Quizás hay situaciones más dolorosas que la pérdida de nuestros padres, que la pérdida de nuestros hijos, pero son situaciones extremas que generan un dolor inmenso y la pérdida de las ganas de vivir. Cuando hay un vínculo muy cercano, muy simbiótico con una persona muy querida, como son los padres, a veces es difícil sostener la vida posteriormente. Qué bárbaro. Nos metimos en un tema complejo para otras veces. súper profundo. Gracias, doctor, por haber Gracias venido. a ustedes. Muy claro como siempre. La gente sigue opinando, ¿eh? Sigue opinando al respecto y lo pueden seguir haciendo a través del hashtag Vivir con un Muerto y si no a través del usuario del canal que es @C5N. El caso ocurrió en Vicente López. Vivir con un muerto. ¿En qué estado de descomposición estaba el cadáver? 5 años es mucho tiempo, muy raro. Jorge Rivero dice, se murió el amigo, no supo qué hacer y lo dejó ahí. Pretendía vender la casa y no le dieron tiempo a sacar el cadáver. Omar Abel dice, vivir con un muerto es negar la muerte y también es un poco de trastorno mental, algo que decía el doctor hace instantes, ¿no? El duelo patológico. Estefanía dice, realmente un enfermo mental. Si fuese coherente, asumiría la muerte. Tratamiento psiquiátrico ya.
Karen, vivir con un muerto sería lo último que haría. No toleraría ver a mi amigo o familiar como un cadáver en mi cama. Es por ahí, es negación, es negación. Puede Es solo ser. eso. Negación, en un extremo incomprensible para nosotros.